Durante siglos han habido historias de seres humanos y otros que no. Ellos viven en las vastas cavidades que existen en las profundidades de la superficie de la Tierra. Pero exactamente quiénes o qué son estos seres y qué es lo que quieren es cuestionable. A veces estas historias se basan en rumores recordados, y rara vez ha habido algo definido. Pero también hay estructuras antiguas como la necrópolis llamada el Helsaflieni, en Malta, que ayuda a corroborar tales historias. Esta extraña construcción subterránea que data de alrededor del 4000 a.C., es una de las únicas viviendas subterráneas neolíticas conocidas de Europa. En otros lugares hay varios otros, incluyendo Derinkuyu en Turquía, la ciudad subterránea de Naos, en el norte de Francia. Y por supuesto, la fascinante e inquietantemente hermosa ciudad de Petra en el sur de Jordania. Es realmente extraño, pero al menos sabemos que existen. Sin embargo, allí hay otras que son más cuestionables, particularmente aquellas que insinúan la existencia de tecnologías perdidas hace mucho tiempo. Una de ellas, es la legendaria ciudad de Sinoab, que se dice que está en lo profundo debajo del Valle de la Muerte, una vasta y estéril área que se extiende a ambos lados de California, en la frontera de Nevada en los Estados Unidos. Esta extraña ciudad escondida cuyo nombre significa, la tierra de Dios o ciudad fantasma, donde hay muchos contenidos anómalos, y de artefactos fuera de lugar que no deberían pertenecer a la época que fue supuestamente construida. Hay dos versiones de cómo esta ciudad subterránea llegó a existir, aunque pueden estar estrechamente interrelacionadas entre ellas. Una versión implica que está vinculada a una raza que existió en los albores de los tiempos, y que tenían presencia en todo el mundo. Se les llamaba el pueblo serpiente. En la India se les conocía como los Naga, o serpientes. Y en el antiguo México, se le conocía por Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los antiguos egipcios, los llamaban los Jedi. Y los chinos los conocían como Long, o dragones. En la antigua Gran Bretaña se llamaban víboras o serpientes de la sabiduría. Apropiadamente, el nombre de víbora, es también el que se le da a una especie de serpiente venenosa que es autóctona de las zonas del Reino Unido. No parece importar de qué raza los encontró, porque eran invariablemente adorados y considerados como ayudantes y profetas. Todas las leyendas dicen que esta raza misteriosa, podría tomar forma humana o forma de reptil. Ellos vivían debajo de la superficie en ciudades subterráneas creadas en todo el mundo. Bajo la dirección de este pueblo reptil, las culturas de los dragones fueron involucrados normalmente en el desarrollo y la construcción de enormes pirámides, y otras estructuras cubiertas con motivos de serpientes. Estas culturas fueron gobernadas bajo la mano benevolente de los reyes dragón. Incluso hoy en día, los signos de estas razas desaparecidas aún son evidentes. De hecho, estas leyendas asociadas con la tribu Paiute, resuenan fuertemente con otras tribus nativas americanas, en particular los pueblos Hopi y Zuni, cuyas leyendas también hablan de la aparición de sus antepasados del oscuro mundo subterráneo. Es probable que en el amanecer de los tiempos estas personas tendrían contacto directo, así que es extraño cuán estrechamente sus leyendas se han entremezclado. Durante muchos siglos, las leyendas de la tribu Paiute de América del Norte, han dicho que esta ciudad perdida fue también conocida como la ciudad fantasma. Según la leyenda Shinala, se formó cuando se le preguntó a un joven dios, Jaino Avocatis, se le pidió que llevara una bolsa sellada al otro lado del desierto, y solo abrirla cuando llegara al otro lado. Pero como él era joven y sintió un movimiento dentro de la bolsa, el dios sintió curiosidad y la abrió, permitiendo que el contenido en este caso escapara. Hordas de seres humanos escaparon, estas personas que eventualmente se hicieron conocidas por el nombre del dios Esinaba, vieron algunas montañas en la distancia y corrieron hacia ellas. Uno de los dioses más antiguos vio esto y exigió saber por qué él había hecho esto, y una furia se desarrolló. Según la leyenda, la gente escuchó del acalorado intercambio, no pudieron ver nada, así que se asustaron y cavaron un túnel y se escondieron en él, y así es como se creó la ciudad subterránea.
Estos eventos pasaron a formar parte de las leyendas Peyote, y fueron adoptadas en sus creencias de una vida después de la muerte. Otra parte de esta leyenda cuenta como muchos siglos después, la esposa del jefe Peyote murió en el parto, y en su dolor él quería reunirse con ella, así que viaja a la tierra de los muertos. Esto implicó pasar por un largo pasaje subterráneo, y en su viaje fue atacado por temibles criaturas que vivían allí. Finalmente, llegó al final del pasaje, y se encontró de pie al final de un estrecho puente tallado en la roca sólida. El puente cruzaba lo que parecía un abismo sin fondo, cruzó el puente y finalmente llegó a la tierra de los muertos gobernada por Esinaba. Uno de los habitantes lo reconoció, y una mujer extrañamente hermosa con rasgos de serpiente, que lo llevó a un enorme área abierta. Allí vio a miles de miembros muertos de su tribu bailando. Les preguntó si su esposa estaba con ellos. Su guía le dijo que sí, y que una vez que la hubiera encontrado ambos debían abandonar inmediatamente el valle. Y esto es lo que pasó con la esposa de Lot en la Biblia, y no deberían mirar atrás en busca de la razón por la cual ocurría esto. El jefe prometió hacer esto y observó a los bailarines durante varias horas, hasta que vio a su esposa y la llamó. Y ella dejó a los bailarines y corrió hacia él, y rápidamente huyeron hacia la cresta rocosa saliendo de Esinaba, a la caverna y al mundo de arriba. Sin embargo, olvidó su promesa y se volvió hacia atrás para echar un vistazo a donde había estado. Y mientras lo hacía su esposa y la ciudad desaparecieron inmediatamente. Una vez que se recuperó de la conmoción, salió de la caverna y se reincorporó a su tribu, y pasó el resto de su vida describiendo la paz, la felicidad y la belleza que él había encontrado en esas tierras. Leyendas de la tierra subterránea como esta, fueron olvidadas hasta que en 1947 resurgieron, cuando un artículo apareció en la Tribuna Sindical de San Diego. El artículo mencionó que varios años antes, los restos de una antigua civilización se habían encontrado en el desierto. Estos restos incluían una ciudad subterránea que contenía gigantescos esqueletos y momias vestidas de ropa de cuero, y los muros de la ciudad estaban cubiertas de extrañas tallas e imágenes. Este artículo también afirma que en 1931, un arqueólogo había localizado túneles que llevaban a la ciudad debajo del Valle de la Muerte, y tenía la intención de excavar y explorar su hallazgo. Dijo que el trabajo ya había comenzado, y al sacar los esqueletos de las cavernas, de las cuales la mayoría tenían entre 2 y 3 metros y medio de largo. El artículo también sugirió que en el lugar, se habían encontrado artefactos fuera de lugar que indicaban que existía un nivel de tecnología, que era diferente al resto del hallazgo. Las momias y los esqueletos todavía estaban revestidos de prendas, pero estas estaban hechas de cabellos, y las prendas eran de longitud media, y estaban comprendidas de una chaqueta y pantalones hasta las rodillas. Las pruebas iniciales sugirieron que los restos estaban en la región desde hace 80.000 años. También se afirmó que se había encontrado otra caverna. En esta caverna, a la que llamaron el templo, había sido aparentemente utilizada para ceremonias o rituales, y contenía objetos con extrañas marcas similares a las que son usadas por los masones. Un largo túnel que conducía a otra habitación, que contenía los restos de dinosaurios, tigres dientes de sable, elefantes y otros animales que se exhibían en nichos en las paredes. Los hombres tuvieron la impresión de que había ocurrido alguna catástrofe sobre el suelo, y la gente se había refugiado en este elaborado sistema de cuevas. Las viviendas estaban bien equipadas y entre los artículos que encontraron, hubieron objetos que no pudieron reconocer y no fue hasta después del 1947, que se descubrió que eran hornos de microondas. Además parecía que la ciudad había sido iluminada con una forma de iluminación de gas, que había sido alimentada por fuentes de gas natural. En otros lugares había enormes puertas de piedra, que parecían haber sido operadas usando un complejo sistema de contrapesos. Esto tomó la forma de cientos de globos esparcidos alrededor de la cueva. Los globos contenían pedazos de piedra que parecían ser levemente radiactivos, y se cree que en un momento pudieron haber proporcionado una fuente de luz. Además de esto, se encontraron otros artefactos fuera de lugar, que se asemejaban a equipos de radio. Sin embargo,
Unos días después de la aparición del primer artículo en la Tribuna Sindical de San Diego, otro artículo titulado "Reportes de la expedición" informa que aparecieron esqueletos de 2,70 metros, y en otro periódico de Nevada el ahora desaparecido Jot Citizen. Algunos ven esto como algo creado por un reportero, mientras que otros creen que la evidencia está ahí, y se está ocultando del público en general. Un relato de principios del siglo XX, a principios de la década del 1900, alega que dos hombres viajaban por el Valle de la Muerte, y uno de ellos supuestamente cayó en el pozo de una vieja mina, en un lugar llamado Wingate Pass. Afortunadamente no resultó gravemente herido, y podía ver formas extrañas cerca, y llamó a su compañero que bajó a unirse a él y se encontraron en una caverna, que decían debía tener unos 30 kilómetros. En el corazón de las montañas de Panamint, afirman haberse encontrado otra caverna que contiene una enorme y antigua ciudad subterránea. Continuaron explorando y descubrieron que habían escalado una cierta distancia en las montañas, y aunque todavía bajo tierra, podían ver algunas aberturas a cierta distancia más arriba. El suelo que conducía al exterior, miraron y se dieron cuenta de que el valle de abajo había estado una vez bajo el agua, y que las aberturas parecían haber sido diseñadas para permitir que los barcos atracaran a un lado. Se dieron cuenta de que el valle estuvo una vez bajo el agua, y finalmente llegaron a la conclusión de que las aberturas arqueadas habían sido muelles antiguos para embarcaciones marítimas. El área alrededor del paso de Wingate, donde los descubrimientos que se hicieron más tarde se convirtieron en parte de la instalación de prueba de armas de la Marina de los Estados Unidos, en el lago Chagan, y que ahora está fuera del alcance del público, y actualmente es imposible comprobar si alguna de estas afirmaciones es precisa. Sin embargo, los gobiernos siempre ocultarán pruebas inconvenientes al público, lo han hecho durante décadas, y esta práctica no muestra signos de detenerse a corto plazo.